¿Qué rollo, bandita? ¿Cómo andamos? El día de hoy vamos a instalar el tacómetro a la Chevrolet. Este es un tacómetro de la marca Ecus. Es una instalación bastante sencilla, no es nada del otro mundo. Este tacómetro tiene lo siguiente: tiene esta contratuerca si lo quieres fijar en algún panel, tiene este cable de alimentación inductiva para la lectura, este cable que alimenta la iluminación, el positivo y negativo, y este cable verde que es el de la señal. Entonces vamos a instalarlo. La verdad que es una instalación sumamente sencilla, no es nada del otro mundo, a lo mejor tú ya sabes, y si no, pues déjame enseñarte un poquito de lo que he aprendido. La mayoría de los tacómetros universales tienen 4 cables. En este caso tienen un cable amarillo o blanco, depende de la marca del tacómetro, en este caso es blanco, y esta va a la iluminación de los cuartos para iluminar el tablero durante la noche. El cable rojo siempre viene del switch, únicamente cuando el switch energiza, pues es cuando tiene esta alimentación. El cable negro es un cable que va al negativo, a masa o en algún punto negativo respecto a la batería del automóvil. Y el cable verde que va alimentado o se conecta al negativo de la bobina del distribuidor. En este caso lo vamos a conectar en un distribuidor de encendido electrónico Chevrolet. Entonces vamos a empezar basándonos en este diagrama. Entonces empecé a conectar el arnés que tiene el cable rojo, negro y blanco. En este caso yo estoy haciendo la instalación eléctrica de la camioneta, entonces estoy aprovechando para poner de una vez este arnés y hacer la instalación del tacómetro. Miren, yo tengo 2 tablillas. Del lado derecho, esta tablilla de conexiones viene del switch. Aquí es donde voy a poner el positivo, el cable rojo. Este viene del switch, entonces busco una clema disponible y la conecto. Mi tablilla del lado izquierdo vienen todos los negativos. Este ya está aterrizado al chasis. Igual le pongo una terminal de horquilla y busco una terminal disponible. Como les digo, es muy práctico. La verdad es bastante sencilla cómo conectar un tacómetro. Entonces aprovecho. Aquí también tengo este cable que ya lo traía yo de los cuartos, de las luces de los cuartos del tablero, ya lo tenía disponible, y aquí le estoy poniendo una terminal Ferrul. ¿Por qué? Porque son muy prácticas para que tus cables no se despeinen y puedas manipularlos fácilmente. Y aquí le voy a colocar una terminal de Faston hembra a este cable que viene de los cuartos, y al cable blanco le voy a poner una terminal Faston macho. Entonces igual poncho. Y ya que punché, ahora sí vamos a conectar. Si se dan cuenta, es sumamente práctico: rojo del switch, el negro negativo y el blanco a las luces de los cuartos. Y conectamos este arnés en su respectivo enchufe, que es el de 3 pines, según lo marca este modelo de la marca Ecus. Este tacómetro tiene 2 cables para la señal, como tal, la señal importante del tacómetro. Tiene un captador inductivo y tiene un cable de color verde. Te dice que tenemos 3 opciones para conectar la señal como tal, la que nos va a dar lectura del tacómetro. Primero, opción 1, conexión directa con el cable verde, que este nos dice que va al negativo. Cable verde va al negativo de la bobina. En este caso yo voy a ocupar esta opción. La otra opción es también, vamos a leerlo, la opción 2, captador inductivo en el cable de la bobina de ignición, que es este. Bobina de ignición, acá podría ser. Y el otro es conexión número 3, captador inductivo en el cable de bujía. Bujía número 1, que sería este captador. Yo voy a ocupar la conexión negativa. Vamos a ver cómo se va a conectar para un distribuidor con módulo de encendido electrónico Chevrolet. En este caso, estos módulos, estos distribuidores tienen este módulo que está como aquí, miren, acá está, este es el módulo, este color negro. Y aquí, por ejemplo, miren, ya aquí vemos la letra W y más al fondo vemos la letra C. A ver si se logra ver bien. Ahí está, mire, sí se logra ver bien. Entonces, para este caso, la letra C es la que manda la señal negativa a la bobina, es la señal de bobina. Entonces, anteriormente, cuando yo le di mantenimiento a al distribuidor, anexé de una vez al cable de la señal negativa o la letra C, este cable que viene del pin C o de la letra C, lo coloqué ahí, lo fui metiendo hasta llegar a este cable. Este cable viene de la letra C o del pin C de la señal de la bobina de mi módulo de encendido electrónico Chevrolet. Aquí es donde tenemos que conectar este cable verde y hacer la conexión ahí. Entonces vamos a conectar el cable verde, que es de la señal de revoluciones del distribuidor. Entonces
Vamos a jalar tantito el cable verde para que no quede tan largo. Voy a usar la misma de guía, el cable que yo ya tenía como la señal del distribuidor. Entonces más o menos vamos a jalar el cable hasta que ya nos permita conectarlo y que quede igual a la misma longitud del otro arnés de alimentación. Entonces vamos a poner un cincho para que no se jalen ya los cables y todos queden a la misma longitud. Entonces vamos a cortar el excedente de este cable que viene del distribuidor y vamos a ponerle una terminal Faston hembra. Ponchamos y vamos a hacer lo mismo con el cable verde. Vamos a con una pinza pelacable, vamos a quitarle un poquito de forro y vamos a habilitarle una terminal Faston macho. Entonces vamos a colocarla, ponchamos y conectamos estos dos cables, el que viene de la señal distribuidor hacia el tacómetro. Cerciorarse de que los cables de alimentación eléctrica y conexión a tierra del tacómetro estén conectados al vehículo y que el conector 3 de 3 clavijas esté enchufado el conector número 2 en la parte posterior del tacómetro. Listo, ya está. Dice desconecte la alimentación eléctrica del tacómetro, coloque la llave de ignición en la posición de apagado, ok, y presione y mantenga oprimido el botón CLY. Ahí está, ya está oprimido. En la parte posterior del tacómetro. Después aplique energía eléctrica al tacómetro. A ver. Vamos a aplicar vamos a apretar este botón sin energía. Y luego dice que después aplique energía eléctrica al tacómetro con el botón presionado. Y dice presione y libere el botón CYL tantas veces como sea necesario hasta que la aguja del tacómetro apunte el valor correcto de RPM según la opción de conexión. Entonces, para opciones 1 y 2, que fue directo a negativo, voy a usar número de cilindros del vehículo 6, y ajuste de la aguja del tacómetro en el valor RPM debe ser de 3000. Entonces, a ver, dice que apriete este botón, abra el switch y libere. Vuelvo a apretar y libere. Ok. Ahí está. Ya está en 3000 revoluciones. Ahora, al obtener el ajuste correcto de cilindros, apague la ignición y el valor según el número de cilindros ya está guardado en la memoria del tacómetro y permanecerá sin cambios. Ok, se apagó el switch, se va a quedar ahí. Dicen que esto es normal, que se quede ahí es normal. Porque, este tacómetro utiliza tecnología de movimiento de núcleo de aire. Con ese tipo de movimientos la aguja permanecerá apuntando en cualquier posición en que se encuentre al momento de interrumpir la alimentación eléctrica. O sea, dice que es normal que se quede así. Ya si lo encendemos, tiene que regresar a 0. Entonces ahí va a quedar. Ahí arrancó. Y nuestro tacómetro ya queda funcionando correctamente. Yo ya tenía avanzada la instalación eléctrica, así que una disculpa si no fui tan claro en ese aspecto, pero siguiendo el diagrama no hay pierde. Entonces, bandita, recuerden que los juegos son los mismos, solo cambian los juguetes.